En Visión Global, la tertulia de los negocios. ...16 de las 9 de la noche, de las 8 en la Comunidad Canaria. Saludamos ya a nuestros invitados de esta noche. Don Rafael Moreno, muy buenas noches. Buenas noches. Don Rafael Moreno, director de la firma de consultoría ética y profesor de estrategia de ESIC. Miguel Villarejo, buenas noches también. Hola, buenas noches. Villarejo, director adjunto de actualidad económica. Vicente Montañez, socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Muy buenas noches también. Muy buenas bienvenido. Noches. Y economista Santa Cruz, Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Manuel, ¿cómo estamos? Editor de oroyfinanzas.com. Bueno, enseguida arrancamos la tertulia. Antes, si me permitís, un recuerdo y un homenaje para Rosa del Río, directora del semanario El Nuevo Lunes, decano de la prensa económica de España, que ha fallecido esta pasada madrugada, periodista de raza, de las que ha marcado época y que ha enseñado este oficio a muchos de los periodistas de este país que hoy publican sus crónicas, sus informaciones por todos los medios de comunicación de España, con la que, por cierto, he tenido el placer de aprender y de trabajar semanalmente durante casi esta última década. Deja seguramente en muchos de nosotros parte de su saber hacer. Descanse en paz, Rosa del Río. Y como ya diría al tajo, Miguel Villarejo, ¿qué te parece lo que está pasando en Brasil? Pues esto es un golpe de Estado, como dice Dilma Rousseff. Bueno, aquí todos enseguida, esto es un golpe de Estado, esto está previsto por la legislación. Es verdad que, teniendo en cuenta la cantidad de escándalos que hay en diferentes fases de cometimiento en Brasil, que a esta mujer más o menos la vayan a echar porque ha hecho una cosa que incluso en Europa se considera un pecado venial, que es más o menos, pues en fin, como echaran aquí a los políticos europeos que maquillan las cifras de déficit, y van a quedar muy poquitos al frente del Ministerio de Economía. Bueno, allá más o menos es eso, aunque ella está implicada en otro tipo de escándalos. Hay cosas también de la última campaña electoral, ¿no? Claro, pero aparentemente el motivo por el que están procesándola es un motivo menor. Pero, no obstante, esto es un juicio político. Lo que ha sorprendido es que ha sido la cantidad de representantes que han votado en contra, lo que hace prever que no solo vayan a separarla provisionalmente del poder, sino que probablemente esta separación vaya a convertirse en definitiva. Yo creo que lo que está reflejando más o menos no está, vamos a ver, o sea, en Brasil el ser corrupto y ser político casi es una cosa indisoluble. O sea, el propio personaje que la ha empurado a Dilma Rousseff está todavía, claro, este evasor de impuestos, en fin, son todos la cueva de Alibaba. Pero lo que está valorándose ahora mismo en Brasil es la situación económica. O sea, el país está en plena depresión, esto aumenta el paro, la insatisfacción es brutal y la gente exige respuestas. Yo creo que Dilma pretendía seguir con la política económica de Lula. Era una política que se basaba fundamentalmente en la estimulación de la demanda interna, que en una economía cerrada como la brasileña, con muchas desigualdades, había funcionado, pero había llegado un momento en que no podías, a base de gasto público y de medidas populistas, no podías seguir. Tenías que llevar a cabo reformas. Quizás su sustituto las emprenda para que ese crecimiento sea sostenible. En cualquier caso, estaba en una situación que era mala, Guatemala o Guatepeor. Si hacía lo que todos los expertos dicen que tiene que hacer, su impopularidad iba a ser mayor, con lo cual la iban a empurar igual, o sea que, en fin. Santa Cruz, esto es bueno para el país, la bolsa desde luego sube. ¿Y qué opinión te merece temer? Aparte de la bolsa, uno de los mejores indicadores precisamente
de que han tomado bien los mercados esta decisión es precisamente el real brasileño. El real brasileño ha tenido un comportamiento desde principios de año mucho mejor que el desplome tremendo que tuvo contra el dólar en el año 2015, y sobre todo lo que indica es hasta qué punto es necesaria una reforma institucional y que se limpie, digamos, ¿no?, el sistema político y el gobierno en Brasil. Solamente 2 apuntes, porque en esto Rafa tiene mejor conocimiento que yo, sin duda, de Brasil, por haber estado viviendo allí y desde luego por conocer bien el mercado. Pero yo creo que tanto el caso del sustituto como el caso de Dilma Rousseff, también como heredera en cierta forma de la política tanto económica como social de Lula da Silva, todo ello llega a un momento en el cual uno puede seguir gastando hasta un momento en el que ya no puede gastar más. Entonces, la popularidad de los dos presidentes y del apoyo electoral siempre ha sido directamente proporcional al incremento del gasto y sobre todo al intentar hacer una convergencia entre las clases sociales a base de intervención pública y a base de un mecanismo, digamos, o unas instituciones con mucha presencia en todos los mercados y especialmente en todos aquellos que son más cercanos al ciudadano, es decir, estar presente en el petróleo, o sea, en el combustible, estar presente en el agua, en todos los bienes de primera necesidad, es decir, controlar todo lo que es esa parte que afecta más al ciudadano, que lo sufre en su bolsillo y por tanto vaivenes en los precios o en el suministro o en la provisión de esos bienes y servicios, pues hace que el pueblo esté más contento o menos contento, ¿no? Lo que pasaba en la Revolución Francesa con el pan y el precio del trigo, pues ahora ocurre en el siglo XXI, ocurre con otras cosas. Entonces, yo creo que en ese sentido las cosas han llegado donde tenían que llegar, pero particularmente por más que la corrupción en cierta forma, también es asimétrica, aunque sea institucionalizada en algunos países, es asimétrica. Yo creo que la asimetría en el caso de Brasil es muy evidente, porque si vemos la historia de los últimos 25 o 30 años, obviamente no hay regímenes que sean intrínsecamente corruptos, sino lo que hay son más incentivos o menos incentivos para llevarse el dinero de la caja o para, mediante empresas públicas, pues realizar una gestión deficiente de los recursos públicos. Entonces, se han dado una serie de circunstancias en los últimos años que han hecho que esos incentivos sean mayores que en otras épocas. Entonces, por ejemplo, cuando el petróleo llega a $140 y Brasil, desde luego, es un país que explota su riqueza petrolera, pues hay obviamente la tentación con un monopolio público, además con un régimen estricto de concesiones y licencias a empresas extranjeras, pues se dan los incentivos adecuados. Sí, bueno, además yo diferenciaría mucho. ¿Y cómo has vuelto tú con las cuentas así como las tienes, bailando? Y tú que has estado en Brasil y en fin, allí, por lo que dicen y cuentan la inmensa mayoría, y además en tiempos de bonanza, están pringados. ¿Y tú has vuelto aquí con las cuentas bancarias, en fin? Bueno, yo tengo mi cuenta de Panamá, en la cual, oye, pues tengo mis cosillas. Tengo mis cosillas. Perdona, yo no quería decirlo aquí, pero ya que lo digo... No contaba con esa, no contaba con esa. Es una broma, por Dios. A ver si ahora me voy a meter yo. Pero vamos a ver, profesor, es que no es delito tener una cuenta en Panamá. No, pero que no la tengo. Vale. Dejémoslo claro. Yo diferenciaría mucho el tema de la corrupción del tema de la recesión que está pasando en Brasil. El tema de la corrupción no es una causa realmente de dicha recesión. Brasil ha vivido una década prodigiosa, del 99 yo creo que hasta el 2012 o por ahí, y se veía venir que Brasil se iba a paralizar y se iba a parar. O sea que no es una buena cuestión de que la corrupción sea una causa de ello, aunque indudablemente tenga un impacto en las cuentas públicas en todos los sentidos. Hay otro tipo de causas, sobre todo de recalentamiento, una serie de causas de que no se podría seguir gastando, como hemos comentado, al nivel de gasto que se estaba desarrollando, pero Brasil es un país que en el momento que encuentra una cierta... es un momento extraordinario en los próximos meses o el próximo año, realmente para pensar en Brasil en el futuro de nuevo. El error fue de los que pensaban en Brasil hace 5, porque estabas pensando en Brasil cuando estaban a punto de entrar en una recesión. Brasil puede encabezar un nuevo crecimiento como el que tuvo en el 99 de aquí a 2 o 3 años si la situación política se estabiliza y si realmente hay unas medidas de crecimiento basadas en una austeridad razonable, en un dejar funcionar a los mercados, en un dejar funcionar a la clase empresarial de Brasil, que es muy potente y muy bien formada. La clase empresarial de Brasil, hay empresas muy potentes, hay empresas muy bien desarrolladas, hay empresas que están
mucho más avanzadas, no solo que el resto de América Latina, sino que otros países mucho más desarrollados en temas de management, en temas de saber articular desarrollos y crecimientos de mercado. Por lo tanto, la clase empresarial de Brasil es el acicate o es el motor en el cual se puede apalancar Brasil en los próximos años de forma muy firme. También esa clase media que ha crecido en los últimos años. En el año 2000, yo recuerdo algún tipo de empresas de consultoría, incluso españolas, que fueron a trabajar para allá y no encontraban a gente de clase media que quisiera trabajar, porque la gente formada era de clase alta y que se olvidará de trabajar 12 horas al día por un salario mínimo, para eso que me lo pague mi familia. Y no había clase media formada para trabajar. Hoy en día la hay. Eso es uno de los grandes desarrollos de Brasil. Por lo tanto, si Brasil consigue en los próximos 12, 18 meses una estabilidad política con un gobierno realmente adecuado y que base ese crecimiento en la clase empresarial que tiene, en la clase media que se ha fortalecido estos años, Brasil es un país para apostar en él sin duda y de forma muy fuerte. Pero durante ahora no. Ahora no. Veremos qué pasa, veremos realmente si son capaces de articular un gobierno con cierto sentido y veremos qué pasa en estos 180 días que el Senado le ha quitado a esta señora del trono y veremos qué ocurre. Pero si hay una estabilidad política, es un país para apostar para el futuro sin ningún tipo de dudas. Vicente. Sí, yo creo un poco, coincido prácticamente en todo lo que estaban comentando mis compañeros. Yo creo que la clave, básicamente, al final, esto ha sido yo creo que una excusa para hacer algo que no había más remedio que hacer. Es decir, el país necesita tomar una serie de medidas. Los niveles de popularidad de su presidenta pues no eran los adecuados. El modelo de crecimiento de Brasil está totalmente caduco, con lo cual hay que acometer reformas y reformas importantes. Se abre un periodo de inestabilidad política en la medida en la que no sabemos cómo la clase, sobre todo la sociedad brasileña, puede responder un poco pues a las posibles revoluciones internas que se puedan montar. Y 50-50 prácticamente. Claro, pero si al final esto se consigue articular para que no exista una excesiva revolución y se aplican medidas mucho más restrictivas, mucho más de contener ese gasto público, se revisan los temas de déficit que está totalmente desorbitado, etcétera, etcétera, pues hombre, en principio parece que es un país que, como bien comentaban mis compañeros, pues en los próximos 3-4 años pueda volver a ser pues lo que fue en la década pasada, ¿no? Bueno. Pero sí, con otro modelo de crecimiento, desde luego. ¿Cuánto tarda en imponerse un modelo de crecimiento distinto en un país? Vaya pregunta, ¿no? Vaya, y me mira a mí. ¿Qué es un modelo de Vamos a ver, empecemos por el principio. Yo soy el que hace las preguntas. Yo soy el que hace las preguntas, vosotros venís aquí a responder. Claro. Bueno, dicho esto, si queréis hablamos de Telefónica. No, fíjate, volviendo a la pregunta, perdón, es que soy incapaz de responder a esa pregunta, no sé tan si rápidamente. Vosotros lo es, tan rápidamente en principio, pero claro. Depende del país, esto es depende de cómo ponerse está, depende... Si oyes hablar a Podemos de cambiar... En España creo que una legislatura, ¿no? Claro, sí, depende. Sí, Podemos en 2 meses. En 2 meses te cambia un modelo y Bueno, en Venezuela lo han cambiado. Te El mete modelo. 96.000 millones de euros rápidamente, con eso se acabó los problemas. Pues mira, ¿cuánto tiempo estamos hablando en España de que quitemos el sol y playa y metamos otras cosas? ¿Cuánto tiempo estamos hablando de la productividad española? ¿Cuánto tiempo estamos hablando de cambiar el modelo de negocio de España? Desde que Fraga se bañó en Palomar. Pues entonces, pues esta es una contestación adecuada, yo creo. Mira, el Economist el otro día hacía para que pongamos en su contexto lo que está pasando ahora en Brasil, había hecho un sondeo y había preguntado a los parlamentarios brasileños por qué iban a votar a favor de que se procesara a Dilma Rousseff. Oficialmente es que había, como dice aquí la noticia, que había ocultado el lamentable estado de las cuentas públicas. Pero esto es lo que contestaban. ¿Por qué va a votar usted contra Dilma Rousseff? Dice, porque es el cumpleaños de mi nieta, por los fundamentos de la cristiandad, por Bruno y por Felipe, por los masones brasileños, por los productores agrícolas, porque la propuesta de que los niños tengan cambio de sexo cuando están en el colegio, para acabar con la rentabilidad de estar desempleado, por la congregación de la Cuadrangular, que es una iglesia evangélica, por los niños y por los mayores, perdóname, Villarejo, para mi madre Lucimar. A los críos de... Esto es lo que decían los parlamentarios. ¿Sí? Esto era, les preguntaban por qué por la República de Curitiba, por ejemplo, había uno que decía, y otro en memoria de mi padre, y otro por Campo Grande. Pero todos esos iban a votar
Contra impeachment. Contra Rousseff. Claro. Sí, O sea, para a el favor impeachment. a favor del impeachment. A favor de por procesar. todos esos motivos. Sí, bueno, o sea, para que nos demos cuenta de que esto Hay es... más razones de las que creía. No, claro. A ver si se cree esta señora que la van a procesar solo Por cualquier cosa, sí. por una tontería ahí en la contabilidad. Pero ¿quién se fija, de verdad? O sea, es un motivo de o sea, quiero decir, sí debe serlo. O sea, alguien que está ocultando la situación financiera, hombre, depende de la magnitud del ocultamiento, ¿no? Lo que hicieron los griegos, que nos hicieron creer que tenían un 3% de déficit y en realidad tenían un 12%, pues eso parece algo grave. En este caso yo creo que tampoco... Hombre, también siempre dice Krugman que la contabilidad nacional es un subgénero de la ciencia ficción. El que se crea la cuenta pública de Brasil o de Grecia o de España, pues va un poco dado. Pero que es un tema político. O sea, lo que estamos es que los índices de popularidad de Dilma Rousseff se han desplomado, creo que están por debajo del 10% ahora mismo, y no hay ningún político parlamentario dispuesto a vincular su suerte a la de Dilma Rousseff. Entonces la van a dejar caer y van a esperar. Eso es la política. Bueno, vamos a ver si se cierra una crisis o se abre otra mayor, ¿no? Como Hay consideran algunos. Pero aparte de esto, de estas razones... Alandete, ¿no? No, yo creo que Alandete está respirando por la herida. A él le encantaría, él es un admirador de la labor de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, y entonces le parece fatal. Estamos hablando del director adjunto del País. Justo, precisamente iba a contar el tema de concreto, más que hacer alusión o al medio o a la persona que lo escribe. Bueno, es que lo firma, tengo lo que firma, hacer alusión. claro, no. No, pero que quiero decir que aparte de eso, o sea, aparte de este caso concreto, hay una cosa que me llama poderosamente la atención, o sea, después también de ver las razones que cuenta Miguel, hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que es para una muy buena parte de los medios de comunicación occidentales y también en cierta parte de los americanos, es que en los últimos días, y desde ayer cuando se anuncia el impeachment, se han hecho auténticas hagiografías de Dilma Rousseff. Ha sido una cosa tan enternecedora, una cosa de decir, no, es que pobre mujer que la han metido en este lío, cadenas de radio, periódicos, televisiones, por ejemplo. Yo he visto piezas para telediario contando esto de Dilma Rousseff, diciendo, no, porque viene de una familia de clase media alta que lo que hizo fue separarse de los ideales de su familia para entrar en la oposición clandestina, ser detenida, torturada, o sea, una serie de cosas que dices, ¿qué tendrá que ver una cosa para la otra? Es decir, lo que se está juzgando aquí es que ha sido, o que presuntamente ha sido, un acicate de corrupción y de ocultamiento de los datos. Ya, su historia familiar y profesional y política podrá ser muy bonita, pero no mezclemos las cosas. Una cosa es su historia y otra cosa es su papel como gobierno. Pero bueno, lo ha hecho ella misma en el discurso que ha dado a los ciudadanos. Es decir, ha vuelto a hablar de su cáncer, ha vuelto a hablar de todo lo que comentas. Es decir, bueno, parece que es una práctica habitual en Brasil, no sé, tal vez... No, pero pero no es en Brasil. No. Es la práctica habitual entre cualquier tirano. Cualquier tirano. O sea, yo creo que de cualquier político. Estamos... Bueno, hay políticos que no se victimizan tanto. El tirano se caracteriza por el continuo victimismo y por la continua unión entre yo y el pueblo. Entonces, si vienen contra mí, es que es un golpe de Estado. Si vienen contra mí, es que me odian porque soy mujer. Claro, si vienen contra mí, es que me odian porque soy calvo y bajito. Decía Puyol, no es un ataque contra mí, es un ataque contra Cataluña. Y así se libró, Claro, o lo que decía, bueno, ya la frivolidad que voy a soltar, o lo que decía Corina cuando decía que me dicen estas cosas porque soy rubia. Claro, sí. Pues el victimismo es típico de un político que tiene, si no es tirano de facto, si lo es de pensamiento, ¿no? Y eso es, te refieres a la princesa Corina, ¿no? Exactamente. Claro, sí. Decía eso, además portada de Lola, cuando dice, me acusan de, bueno, pues todo lo que contaban en aquella gloriosa entrevista porque soy rubia. Bueno, de todas formas, y ya cerramos este asunto, lo del país con Brasil viene de lejos. Claro, no, y con Lula. No es Brasil, es Lula. Claro, es que Lula es un dios para ciertos para sectores de la izquierda. Es un símbolo de la izquierda. Es un símbolo absoluto. No, por el intento también de desembarcar allí en Brasil, etcétera, etcétera, y en fin...
Bueno, pero que, sí, ojo, sí. que esta mujer, esto lo estoy ratificando, pero efectivamente formó parte de un grupo terrorista. O sea, Absolutamente. claro, bueno, es sí, la que- guerrilla, que- ¿ves? que- Cuidado. Claro, Sí, que, sí, que- sí. que estamos hablando, que claro, esto les parece emocionantísimo a la progresía, Claro. que luchara con tanto idealismo esto por imponer sus ideas, pero desde el punto de vista de una democracia liberal es un horror. Bueno, mira, es fácil de creerte lo de Bárcenas, pero es muy difícil de creerte lo de Lula da Silva. El que, Claro, la corrupción. No sé si claro, vergüenza de otros, por eso un te- dios al que le están efectivamente, engañando ahí y está, no, bueno, no, es pero- decir, lo de por Lula, favor. lo Pero de Lula engaña es por una una causa operación. justa. Claro. Engaña por una causa Claro, justa. claro. Es que no es lo mismo, Hombre, claro. no. Es que la intención es lo que cuenta. Luego No cabe no duda. le importe de Los hechos del no. fraude. Ya Ya está bien de juzgar. De todas formas, en los, función de los hechos. áticos los carga el diablo. Todos, ha dicho. ¿Eh? Todos, pero todos. Aquí en Madrid conocemos Sí. al menos uno. Al menos un ático, por lo menos, ¿no? Y de Lula, pues hay por lo menos uno también, por lo menos digo. Bueno, cambiando de asunto, de Telefónica, el asunto de la Unión Europea. Hemos conocido a última hora que Fitch considera que el veto de la Comisión Europea a la venta de O2, a la filial a Hutchison, va a complicar las fusiones en el sector de las telecomunicaciones que supongan una reducción de 4 a 3 del número de operadores en el mercado nacional. Es decir, lo que viene a decir que la historia ya... Bueno, es Sí, como... pero- en sí, fin, es pero- como... Pero lo que viene a decir es que detrás de esta historia no está la cuestión económica única y exclusivamente, sino que hay una decisión Bueno, se ha política, está detrás el posible Brexit, y aquí que lo va a sufrir de momento es Telefónica, porque no va a poder seguir con la operación de O2. Pero esto es así, o sea, si tú te dedicas a la economía al nivel al que lo hace Telefónica, gran parte de tu tiempo lo vas a dedicar a hablar con políticos, a hacer lobbying para determinadas innovaciones legislativas, a comunicar, todo esto está entreverado. Yo pienso que en este caso es una manifestación muy clara de interferencia política, porque efectivamente se habían autorizado reducciones de 4 a 3 operadores en otros mercados, como el austríaco, el irlandés o el alemán, y resulta que los ingleses, que son los paladines del liberalismo, pues pasan. Y esto se hace en vísperas del Brexit. Yo entiendo que Cameron ha llamado al presidente de la Comisión y le ha dicho, mira, o sea, está la cosa como para que tú me... No me toques las telecos. Claro, me toques aquí las telecomunicaciones, porque es un argumento ideal para UKIP, para que diga, ¿no lo veis? Los europeos nos imponen los monopolios y todas estas cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que está detrás. Por eso, en general, la reacción, yo creo que ha sido, aparte de que la situación, o sea, Telefónica tiene alternativas, no era una venta desesperada, le venía muy bien, pero tiene alternativas, puede resolver la situación. Pero yo creo que todo el mundo ha entendido que esto es algo puramente coyuntural. Yo no estoy de acuerdo con lo de Fitch. O sea, estoy de acuerdo con lo de Fitch en el sentido de que esto complica el reducir los operadores de 4 a 3, porque es lo que ha pasado. No lo ha complicado. Pero no creo que vaya a sentar un precedente muy rígido. Se tiene que dar una concatenación de causas y un entorno muy específico para que esto vuelva a repetirse. A ver, hoy he escuchado, esto simplemente es una maldad, hoy escuchaba de algunos colegas que decían, esto se lo hacen a Payete, pero no se lo hubieran hecho al anterior presidente. Alierta. No, porque además, como los reguladores europeos van a otra cosa, es decir, no tienen tanta influencia como antes, por ejemplo, pues la Comisión de la Competencia, o si fuera el regulador español es que incluso ha incumplido sentencias. O sea, ha incumplido sentencias y además nuestro moderador don Manuel lo sabe, de una casa donde trabajó. Ahora mismo no sé. yo he construido muchas a lo largo de... Y de hecho el gobierno siguiente tuvo que fabricar una ley para legalizar eso. Bueno, Antena 3, sí, El efectivamente, sí, Antena 3 de radio. Claro, sí, pues sí, correcto. han pasado muchas cosas de estas, ¿no? Pero vamos a ver, yéndolo a lo esencial, hay dos cosas que creo que son importantes. Por un lado, con lo que comentaba Miguel, de que no sienta un precedente, o yo creo que sí sienta un precedente y muy serio, ¿no? Porque los reguladores europeos, y particularmente el regulador de competencia,
ha dado un giro copernicano a su estrategia. Es decir, durante bastantes años, la anterior comisaria de competencia, que era Nelly Cross, y también lo fue Almunia y demás, pero Nelly Cross era una persona que tenía muy claras dos cosas. Una era, el mercado tiene que ser, un regulador o un legislador no es quien para decir qué es competidor, qué es mercado y qué no es mercado, porque en la telefonía los productos son radicalmente distintos y ahí no puedes hablar ni de cuotas de mercado, ni puedes hablar de mercado, de definición de mercado relevante. Es decir, todos los parámetros que se utilizan en el derecho de la competencia te los has cargado en 2 segundos, porque no hay ninguna oferta de ningún operador es igual a la otra. Y por tanto no estamos hablando del mismo producto. Y no estamos hablando de la misma demanda, es decir, el consumidor final no es el mismo en ninguno de esos casos. Entonces, el problema es que el dictamen se hace conforme al derecho de competencia, los principios de derecho de competencia, que se podía hacer hace 15, 20, 25 o 30 años. Pero las cosas ya no son como hace 30 años. Entonces, el problema es que ellos definen como mercado relevante algo que no es mercado relevante, porque en Reino Unido O2 da un servicio radicalmente distinto que British Telecom, radicalmente distinto que Verizon. Y vamos, no tiene nada que ver con, por ejemplo, con Virgin, que Virgin también es operador de telefonía dentro del Reino Unido, con Vodafone, con Orange. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, el problema es que ellos hablan, y la razón principal es concentración de mercado, cuando realmente no hay concentración de mercado, sino que están dando un nuevo competidor. Es decir, Hutchison Whampoa es de Hong Kong, es una compañía hongkonesa. Entonces, está entrando en ese mercado. Y en ese mercado tenía una participación y compró EE, que era otra telefónica británica, y la ha tenido que vender. O sea, el perjuicio no solo para Telefónica, el perjuicio también es para Hutchison Whampoa, que ha hecho una inversión importante vendiendo a pérdida la participación que tenía para que Europa, en teoría, no le dijera nada. Y luego la segunda cosa es que le ha puesto en bandeja un argumento maravilloso para el Brexit. Es decir, si Reino Unido tiene que estar a expensas de lo que digan unos burócratas de Bruselas, que de hecho el dictamen que se ha hecho es que no tiene ni pies ni cabeza, pues obviamente le estás dando un argumento. Entonces, mientras el Banco de Inglaterra, los pobres hombres están ya ahí haciendo campaña para la permanencia. Cameron está desesperado intentando convencer a las bases principales del Partido Conservador. Al menos el nuevo alcalde de Londres, el Partido Laborista, tiene una posición europea y la sigue manteniendo. Pero ¿qué argumentos les damos ahora mismo a la gente en la City que está... que apoyo, que no apoyo, que salgo, que no salgo? Esto es un argumento letal para esas personas, porque te dicen, si yo voy a estar a expensas y me revienta el mercado, o sea, me lo rompe directamente, pues a lo mejor conviene coger y que el Reino Unido recupere sus competencias en esa materia. Moreno y Vicente. Yo creo que hay un principio y una pregunta que todo regulador o que todo gobierno debería hacerse es: o yo apoyo en una industria excesivamente atomizada procesos de concentración de forma que se disminuya tarifas o precios para los clientes finales sin mermar la necesidad que tengan de crecimiento para la inversión y mejorar, por lo tanto, infraestructuras. Si yo hago eso en un proceso de excesiva atomización, tengo que potenciar un proceso de concentración, precisamente para que bajen tarifas y se incremente esa inversión continua en infraestructura que garantizará un mejor servicio a los ciudadanos. En el sentido contrario es, si yo tengo un monopolio o tengo algo excesivamente concentrado que esté impidiendo que las empresas inviertan, puesto que tienen su cuota de mercado, yo no invierto más. ¿Para qué? Es un coste, ya no es una inversión, ya no necesito por qué. Tengo mi cuota de mercado, vivo bien. Y también, si está excesivamente concentrado, que hace que los precios ya no bajen más, en ese caso, yo sí podría abrir el mercado para que entren otros operadores. Es decir, bajo ese principio, parece que tiene su lógica de servicio público. Oye, yo amplío un proceso de concentración para que entren otros jugadores, siempre y cuando la inversión se mantenga o suba y siempre y cuando las tarifas bajen. Si eso no se produce, la decisión es absurda. O sea, si eso no se produce, si no hay ese bien para los ciudadanos en cuanto a precio que caiga y en cuanto a servicio que suba debido a las inversiones continuas que garantizan ese servicio futuro, esta es la pregunta de oro o la pregunta crucial que un regulador debe hacerse a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Y si eso lo desconoce, deja al mercado que actúe. Deja al mercado que actúe. Si eso se rompe,
es cuando vienen pues todo tipo de explicaciones para cuestiones que no tienen sentido. Entonces, no sabría yo contestar en este caso precisamente a eso, porque yo desconozco si esto bajaría tarifas para los ciudadanos y desconozco si incrementaría la inversión continua que diera mejor servicio futuro a los ingleses. Como desconozco eso, que el mercado funcione. Y no me meto. Entonces, en ese sentido, no sé yo muy bien en base a qué han tomado dicha decisión, y la explicación tanto de Javier como de Miguel me parecen impecables. Vicente, Sí, yo te dejan poco espacio para... No, pero bueno, yo voy a sembrar alguna duda al respecto. A mí me llama poderosamente la atención que, como bien comentaba Miguel, a ver, una compañía como Telefónica esto lo tiene hablado, más que hablado, se conoce y se sabe por dónde pueden ir las actuaciones o no. Y puestos a ser un poco mal pensados y sobre todo viendo la reacción que ha habido de todo menos alarma y que existía claramente un plan B definido, y es más, hoy mismo ya 3 fondos de inversión han dicho, oye, yo estaría dispuesto a comprar esto, hombre, deberíamos de revisar el valor en torno a un 20-25% menos, pero bueno, ya me podría interesar. Es decir, yo creo que esto directamente pinta más a un jaque al regulador por parte de Telefónica, y lo que no me atrevería yo ahora a decir son los intereses que pueden haber detrás, más en sí que una sorpresa o una acción ingerente, que por supuesto lo puede ser, y que estoy de acuerdo con vosotros. Es decir, yo creo que al final estas cosas lo que lo deben de marcar es el mercado. De hecho, es más, cada vez que en cualquier mercado regulado ha tomado la iniciativa los legislativos, la han liado. Y en España tenemos alguna que otra muestra. Pero yo me inclino porque esto no ha sido nada alarmante. De hecho, es más, la cotización ha subido. Sí. Esto no daba más que sensación de hoy ha subido por un otras pequeño cosas, pulso. Vamos a forzar una situación. Y bueno, tú que sabes un poquito de estrategia, yo creo que puede ir perfectamente por ahí los tiros, ¿eh? Hoy ha subido porque ha dicho que va a mantener el dividendo. El dividendo, claro. Y entonces, bueno, pues ahí... Bueno, pero o sea, mantener el dividendo, quiero decir... Y que, ¿qué va a que decir, todavía ¿no? le quedan 5.000 millones más ¿Qué va a decir, ¿no? para pero endeudarse. No solo... Pero lo ha argumentado claro, muy bien, no ¿verdad? solo hace falta que lo diga, claro, sino que sea creíble y puede mantener el dividendo en gran medida porque la compañía puede absorber el impacto de esta decisión. Bueno, 40 céntimos va a pagar dentro de nada, en el mes de junio. Sí, pero el problema es cuánto esfuerzo le supone a Telefónica en términos de recursos propios y en términos de esfuerzo de caja mantener el dividendo. Ojo que en España tenemos experiencias verdaderamente catastróficas de por mantener dividendos endeudarte. O sea, es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Pero es que ha habido pura. grandes compañías españolas que por mantener y empeñarse en mantener el Refrescanos dividendo... El caso de Endesa. Vale. O sea, Endesa, por ejemplo, para pagar, que si no os pincho, no para lo pagar a su principal accionista, los italianos y tal, se llegaron a endeudar y se siguen endeudando para pagar dividendo. Ojo con esto. Es decir, que Telefónica al fin y al cabo tiene en este momento, de los mercados donde está presente y de las inversiones que tiene, obviamente ahora mismo tiene agarrado, por ejemplo, por sus partes a Deutsche Telekom. Y en Alemania, el mercado alemán, Telefónica Deutschland cada vez tiene más cuota de mercado y es mucho más potente. Ha conseguido doblegar el pulso a Deutsche Telekom. En República Checa, 3/4 de lo mismo. En Iberoamérica las cosas pues ya empiezan a irle un poquito mejor, ¿no? En la cuenta de resultados. Pero al fin y al cabo, sí, o sea, tú das un mensaje creíble al mercado de que mantienes el dividendo. Pero porque tú estás empeñando tu palabra y un esfuerzo que tendríamos que calcular cuánto es ese esfuerzo, tanto en términos de recursos propios como de caja, de cash flow, para mantener un dividendo de 75 céntimos. Que también, ojo, se plantea otra alternativa, que es, vale, yo pago 75 céntimos, pero ¿y si lo pago en acciones? ¿Y ya no en efectivo? Bueno, scrip dividend. Pues entonces se va a enfadar la gente. Se está retirando el tema el es scrip que dividend ahora mismo. Si tú dices, no, yo voy a mantener aquí el dividendo pase lo que pase, pero no, el mensaje ha sido, voy a mantener el dividendo y voy a cumplir el objetivo del ratio de endeudamiento que tenía antes. ¿Cómo? Pues eso es efectivamente lo que has yo creo que lo ha apalancado esa decisión sobradamente, y si no ya tiene una justificación para acercarse al ratio de endeudamiento propuesto como objetivo, y bueno, pues que más o menos al final pueda mantenerlo y salga bien en la foto, ¿no?
Bueno, entonces compramos Matildes o compramos Matildes. Quedan poco más de 7 minutos y os lo fío largo, ¿eh? A lo mejor os recorto algo. ¿Queréis hablar de las empresas y Forbes o preferéis dar un repaso rápido a la cuestión política? A ti, Villarejo, esto de recuperar las viejas glorias de los 90 en el PSOE, ¿qué te parece? Pensé que recuperar cómo iba a terminar la pregunta. Las viejas glorias. ¿Cómo termina? Las viejas glorias de Forbes. Y yo decía, bueno, ¿qué ha pasado en Forbes? ¿Qué he leído yo? Eso me gusta. Ha vuelto Ford y ha vuelto... No, lo de Forbes, lo que es verdad es que lo importante que es tener una buena marca en la economía actual, sobre todo cuando tantas barreras físicas están desapareciendo, y lo digo siendo parte de un sector donde las barreras de entrada prácticamente se han volatilizado. Hoy en día lo único que mantiene la viabilidad de cualquier proyecto, desde luego en prensa, pero en otros muchos sectores, es la potencia de la marca. Si tú consigues establecer un vínculo emocional con los clientes se convierten en apóstoles, y eso es lo que hace que mucha gente, bueno, en concreto mi mujer, es fanática de Apple, y yo muchas veces he intentado convencerle, pero vamos a ver, corazón, si te cuesta lo mismo, mucho menos con cariño, un ordenador que tiene las mismas características y todo, pero no, ella es algo, Apple desde luego ha penetrado en su cerebro reptil y no hay manera de desalojarlo. Bueno, eso es lo fundamental. Y los políticos intentan lo mismo, ¿eh? Pablo Iglesias se ha metido en el cerebro reptil de muchos españoles y no hay manera de desalojarlo. Ahora se ha hecho viral un vídeo muy bonito en donde Errejón le dice a Montoro que no se creen que la buena marcha de la economía sea consecuencia de la gestión del PP, y entonces Montoro le contesta, sí, claro, es la puta suerte del puto PP la que ha conseguido que vaya bien. A mí la salida de Montoro, que me parece adecuada, buena, lo que me llama la atención es el verbo que utiliza Errejón, no creo. ¿Cómo que no cree? Usted tendrá un argumento a favor o en contra para decidir si eso es así o no es así. ¿Pero qué es eso de no creer? Y cada vez hay más creencias en la política. Pues yo no pienso, pues no estoy de acuerdo, pues no lo creo. Y se acabó. Ya el debate de, bueno, porque hay maneras de determinar hasta qué punto ha influido la gestión del PP en la marcha de la economía. Pero a Errejón y a esta gente no les importa, y a sus votantes menos todavía. Por cierto, he conocido uno que me dice que ¿Te vas a callar? No, y ya me callo. Te he hecho una pregunta, estás respondiendo a 3. No, me has hecho 3 preguntas y te estoy respondiendo a las 3. Lo que me decía es que él es un votante de Izquierda Unida y que la fusión esta le ha fastidiado, que él votaba a Izquierda Unida y que ahora pues no sabe qué hacer. Mucha gente de Podemos se había ido a Izquierda Unida. Vicente. Empiezo por la segunda parte. A mí lo que me preocupa es lo del tema del señor Jordi Sevilla, más que nada porque me acuerdo que fue el que le enseñó economía en 2 tardes al señor Zapatero, ¿no? Entonces me preocupa que vuelva a dar lecciones de esta índole. Ya, pero el problema ahí no era el profesor, era el alumno. Yo creo que se juntaron las dos el profesor cosas. también. Bueno. Y por otro lado, en referencia a lo del tema de Apple, fijaros, ratificando lo que decía Miguel, lo importante que es la marca, porque de hecho Google como sociedad vale más que Apple. Pero ojo con las ventas que está teniendo con el tema del iPhone, porque mirar el valor que tenía la marca IBM y mirar cómo ha bajado 10 posiciones. Hay un tema interesantísimo. Hay una estadística muy interesante de una empresa de consultoría, una firma Ocean, creo que no recuerdo, Ocean creo que es, no recuerdo más datos. Hay un análisis en el que analiza el valor de las empresas por sus activos y empiezan a analizarlo en 1973. En el 1973, el valor de los activos de las empresas, considerando los activos como tangibles e intangibles, los tangibles conformaban el 85% del valor total de la empresa, año 73. En el año 2010, ese mismo estudio, considerando los 500 del Standard & Poor's, ¿okay? En el año 2010, el 89% del valor de las empresas pertenece a intangibles y solo el 11% a tangibles. Esto ha revolucionado absolutamente la dirección de una empresa. Quien no entienda eso no sabe cómo dirigir una empresa. Antiguamente las mamás decían, hijo, sé ingeniero, que todos los directores eran ingenieros. Hoy en día ningún ingeniero es director absolutamente de ninguna empresa. Por lo tanto, ha cambiado radicalmente el management y la manera de dirigir una empresa. Salvo Galán. siempre hablo con extremos, obviamente.
Este es un tema absolutamente básico para entender cómo ha cambiado el mundo empresarial y, por lo tanto, indudablemente, si una empresa hoy en día el 90% del valor de sus activos pertenece a intangibles, pues contarme dónde está el branding y la reputación. Pues una parte fundamental. Por eso todo el mundo habla de UX, habla de experiencia de cliente, habla de que no se venden productos sino servicios, pero esto ya lo decía Peter Drucker en los años 60. O sea, tampoco es nada nuevo. Cuando decía a aquella señora en los años 50, no le vendas una lavadora, véndela que va a tener la comidita para su maridito cuando llegue a casa y va a tener más tiempo libre. Eso ya se decía en los años 50. No hay nada nuevo. Lo que pasa es que hoy en día cuentan la cuenta de resultados en el activo. Y eso es lo fundamental. A ver, venga. Eso era lo que anda más hace Santa Cruz. años tanto en la parte del lenguaje contable como en el análisis de empresas, era el fondo de comercio. Pero el fondo de comercio ya desfasado, porque el análisis contable ya no vale para Ya ese no tipo vale, de cosas. ya no Entonces, vale, lo que vale es el análisis en mercados. Sí. Y eso es lo que valoriza realmente esa parte intangible, porque la contabilidad se quedó atrasada en ese sentido. Claro, pues por ejemplo, hay una de las cosas que es de las pioneras en el que el intangible ha sido el activo que ha sobrevivido y que ha dado identidad a la empresa. Forbes, una de las cosas por las que sobrevive y por las que es conocido y es un valor, es por su lista de multimillonarios. Es un intangible que luego es, o sea, un intangible que es la marca, Pues sus rankings. con un ranking, que es una publicación que no es algo físico, no es algo que se pueda tocar. Un ranking. La revista Fortune, ¿por qué es conocida? Por Fortune 500. Además, déjame un apunte nada más, un sentido importantísimo en el tema de Apple. Yo no compraría Apple ahora mismo ni loco. El otro día mi hija, hace 6 meses, y por eso era claro prever la caída de ventas que iba a tener Apple, mi hija de 15 años el otro día, pues por un tema le dije si quería un iPhone para su cumpleaños y me dice, no, papá, quiero un Huawei. Cuando una niña de 15 años Sí, ya estamos, claro. te dice que no quiere un iPhone cuando las otras dos estaban locas, tengo 3 hijas, las otras 2 locas con el iPhone el año pasado y el anterior, y una niña de 15 años te dice, eso es intangible. Y cuando una niña te dice eso, vende todo lo que pueda de esa empresa, salta en este momento, las ventas van a caer, cuidadito. Eso es intangible, eso es reputación, eso es marca. Ojo Venga. que Apple además está manteniendo su cotización por las recompras, por la autocartera. La autocartera, efectivamente. Y ojo con Telefónica, con la autocartera de Telefónica, que hemos hablado de mantener cotización. Ojo con la autocartera de Telefónica. Que No, ya pero tuvimos un problema de análisis hace Que un al tiempo. final siempre, ojo cuando estamos terminando y luego los oyentes se quedan con las ganas. Ojo qué, porque se quedan ahí con las ganas. ¿Quién gana la Liga? ¿Villarejo, el Madrid El o el Barça. Barça? El Barça. Santa Cruz, el Barça. Sí, claro. Moreno, Sí, tú eres del sí. Madrid, ¿no? Tengo el corazón partido para la final, ya lo sabéis, de la Copa Europa. Corazón muy partido. Pero tú eres del Madrid, ¿no? Soy del Madrid, pero en esta ocasión, Vale, ya no es lo que- explico más, me gustaría que ganara el Atlético. Estamos Todo el mundo me hablando, pone verde por estamos decir hablando- esto. estamos hablando de la Yo Liga. no, yo no. Todo el mundo. Yo digo que esta vez que gane el Atleti, me llaman, es que eso no se puede, porque luego te van a poner todos como Chaquetero. bestias, Pero, a tú no ver, sabes de qué eres. Moreno, que La Liga, el Barcelona. Para un momento, Moreno, que estamos hablando de la Liga. El Barcelona. El Barcelona, obviamente. El Valencia no. El Valencia no. El Valencia no. El Valencia nos fastidió a los del Barça, pero el Valencia no. Luego aquí fuisteis incapaces de terminar la faena. Bueno, pero el pero Madrid, ahí se juntaban en fin. otras cosas. Y eso que nos Vicente. quieren dar la nacionalidad, ¿eh? Sí, catalana, efectivamente. ¿Lo vais a aceptar o no? Yo no, desde Tú luego. no. Bueno, pues el carné además va a ser blaugrana. No te... No creo. Bueno, eso es un activo, eso es un Es intangible. importantísimo, ¿eh? Ahí, sellado con las botas de Messi. Con la bota de Messi en la boca, sí. Moreno, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Buenas noches. Gracias también, economista Santa Cruz. Muy buenas noches. Abrazo. Hasta la próxima semana. Villarejo, disfruta. Eso. ¿Eh?